Esta semana que pasó, muchos padres hemos sido convocados por el tutor del aula donde estudian nuestros hijos a través del Zoom. Nos han dado cuenta de los avances y las notas obtenidas en este primer bimestre en medio de singulares clases escolares a distancia. Javier es uno de los profesores que en las últimas semanas se ha dedicado a elaborar sus clases utilizando una serie de herramientas tecnológicas para lograr que sus queridos alumnos aprendan los objetivos exigidos en la currícula escolar. Esto significa que Javier tuvo que trasnochar varias semanas para poder preparar sus clases, sus tareas y sus pizarras virtuales, también para elaborar los exámenes en línea, para colgar sus contenidos, y tuvo que acostumbrarse a dictar clases a través de la cámara de su computadora y a la vez tratar de controlar a sus alumnos a través de múltiples y pequeñas pantallitas en su monitor. En estas reuniones, algunos padres de familia expresaron sus quejas sobre el sistema educativo, ahora virtual o a distancia. Otros reclamaron por qué utilizan una plataforma y no otra, por qué les dejan tantas tareas, por qué no recibieron un correo indicándoles la postergación de una clase, entre otros reclamos. Sin embargo, lo que hay de fondo en estas quejas de muchos padres es la nueva situación que deben enfrentar al tratar de trabajar desde casa, sobrellevar la cuarentena y a la vez ayudar y controlar a sus hijos, sobre todo si son pequeños, para que cumplan con las clases virtuales sin distraerse, sin usar el celular, sin navegar en YouTube, entre otros supuestos elementos distractores para su aprendizaje. ¿Cuándo será el día que vuelvan al colegio? Probablemente esto se repite en diferentes tonos de voz y cada quien a su estilo. Sin embargo, los expertos como Fernando Reimers, él es profesor y experto en educación de la Universidad de Harvard, él señala que reabrir las escuelas será muy complicado hasta que exista una vacuna, por lo que probablemente los próximos 18 meses nuestros hijos tendrán que seguir estudiando desde nuestras casas. Además, el profesor Reimers sostiene que en la educación después de esta pandemia se ampliará la brecha de desigualdad que ya existía hacia fines del año pasado. Los alumnos con mayores oportunidades podían asistir a colegios privados, cuentan con acceso a internet, pueden tener fácilmente acceso a una computadora personal o a una computadora portátil o a una tablet. Sin embargo, muchos estudiantes de colegios públicos no tienen acceso a internet o a una computadora personal. En las zonas más pobres del Perú, muchos jóvenes y niños tenían que caminar por varias horas para tratar de llegar a sus aulas con el único deseo de aprender. Ellos probablemente serán los que se lleven la peor parte de esta brecha educativa que lamentablemente se agrandará debido a la pandemia. Claro, y muchos de nosotros estaremos culpando al gobierno por no garantizar una educación de calidad para todos. Y no cabe duda tampoco que las recomendaciones de la UNESCO para poder iniciar las clases en las aulas como era antes no son aplicables en el corto plazo en nuestro país, porque es difícil construir o adaptar nuestras escuelas a estos nuevos tiempos, con servicios higiénicos realmente higiénicos, con agua y jabón, con servicios médicos que puedan brindar atención y diagnóstico permanente en todos los colegios, con comedores y mobiliario cumpliendo las normas que exige el Ministerio de Salud, con una logística adecuada y también con un equipamiento que garantice el distanciamiento social obligatorio que deben cumplir nuestros hijos para evitar ser víctimas del nuevo coronavirus, para evitar que se contagien con la enfermedad de la COVID-19. Por eso, quiero hablarles de dos temas. El primero tiene que ver con nosotros como padres, con hijos que están en el colegio, en institutos o universidades. A ustedes les propongo que se hagan la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo ayudar con la educación de mis hijos? Y entonces, debemos empezar por reconocer que los profesores son personas que por su vocación lo que buscan es preparar a nuestros hijos para que estén dispuestos a construir un mundo mejor. Esto significa que debemos valorar el esfuerzo que hoy están haciendo y sumarnos en esta tarea. Por ejemplo, ayudando a nuestros hijos a desarrollar sus capacidades de lenguaje y comunicación. Porque ahora no es suficiente saber leer y escribir. Ahora es imprescindible saber expresar adecuadamente nuestras ideas, no solo a través de palabras o incluso gestos, lo que conocemos como comunicación verbal y no verbal,
Ahora, nuestros hijos también tienen que aprender a dominar las herramientas de comunicación virtual para poder estar preparados y así tener mejores oportunidades en el mundo post-pandemia que llegará realmente muy pronto. Y para esto, el profesor Reimers nos recomienda a todos los padres que, por lo menos una vez al día, comamos todos juntos en familia, sin televisor ni celular, conversando y escuchando a nuestros hijos, compartiendo con ellos, escuchando atentamente sus historias, respondiendo también sus preguntas e inquietudes. Porque el valor de la familia, la comunicación efectiva y la nueva economía con rostro humano serán los desafíos que muy pronto tendrán que superar nuestros hijos para reconstruir este país que agoniza por el olvido y la postergación de anteriores gobiernos. Y el segundo tema del que me quiero ocupar es un llamado al gobierno para que tome la decisión prioritaria de dotar de recursos suficientes a nuestros maestros, porque la educación es tan importante como la salud. Esta pandemia ha demostrado el valor que tiene el cuerpo médico y todo el sistema de salud, y desde el gobierno se está invirtiendo mucho dinero para dotarlos de infraestructura, para equipar los hospitales, para dotarlos de medicamentos, mascarillas, camas, oxígeno, entre otras cosas. Pero igual de urgente e importante es la dotación de recursos a nuestros profesores y alumnos. Actualmente es prioritario brindarles acceso a Internet y a computadoras o tablets a todos, porque el alumno que no cuenta con esto prácticamente queda condenado a la ignorancia y al analfabetismo digital, y eso los condena a la pobreza. Pregunto, ¿acaso no es posible contar con acceso a Internet gratuito o a bajo costo? ¿Acaso no es posible crear medidas que permitan acceder, también a bajo costo, a computadoras o tablets? El Ministerio de Educación está invirtiendo en la producción de contenidos de calidad para educar a nuestros hijos. ¿Y acaso no es posible que las instituciones privadas se sumen a este esfuerzo y trabajen de la mano con el gobierno, con el Ministerio de Educación, sin ánimos de lucro? ¿Acaso no es posible hacer juntos un único gran esfuerzo para salvar también la educación de nuestros hijos? El profesor Reimers lo dice con total claridad. La desigualdad en la educación es la base de la inestabilidad política de un país, y nuestra realidad le da la razón. Esto es Tiempos de Cambio. Gracias por escucharme. Si te gustó, compártelo. Que tengas buen día.